Hola hermanos, el día de hoy, 25 de octubre del 2025, bueno, vamos bien, es sábado de la 29ª semana del tiempo ordinario, se nos termina la semana 29, oigan, ya mañana es 30, semana 30, 4 domingos más y estaremos terminando con la solemnidad de Cristo Rey del Universo los domingos del tiempo ordinario. Oh, Dios mío. En fin. Hoy les voy a hablar, hay varios mártires de la Guerra Civil Española que se celebran el día de hoy, pero voy a hablarles de otros mártires para que vean ustedes cómo esta historia de martirio nos sigue acompañando a la iglesia desde siempre, ¿no? Santos, Crisanto y Daria, o Daría. Daria se dice en italiano y entonces Daría sería en castellano. A ver, hay un problema desde el punto de vista histórico porque son estas leyendas que se van combinando y entonces a veces uno dice, bueno, ¿qué tan cierto es? Aquí el tema es que se han encontrado las catacumbas, donde fueron, la tumba donde ellos fueron enterrados. Entonces, miren, Crisanto sería de origen alejandrino, que llega a Roma, no sabemos exactamente cuándo nacieron, nada de esto, llega a Alejandría, él es hijo de un hombre noble que se llamaba Poleón o Polemio, y pues cuando llega lo que hace él es estudiar filosofía, pero estando en el estudio de la filosofía se topa con los evangelios y entonces eso le cambia la vida y gracias al trabajo de un sacerdote cristiano lógicamente bautizado. Y entonces cuando el papá se enteró, oigan, hizo de mil maneras, lo metió allá en una especie de prisión, no en un calabozo, allá lo tuvo, lo tentó, le llevó un montón de mujeres y aquí viene donde se junta la historia, ¿no? Porque aparece Daria, en algunos de los documentos dicen que era una vestal, era una de esas vírgenes consagradas a los dioses, o bien era una mujer muy hermosa, venida de Atenas, a ella se supone que venía de Atenas. Y entonces ya les digo, por ahí puede variar un poco el asunto, pero el tema es que a ella se la lleva el papá, don Polemio, se la lleva a Crisanto y Crisanto más bien la convierte, la hace cristiana. Y entonces aquello va a provocar, pero claro, se comprometió, mientras el papá quedara de que el muchachito se le iba a casar, entonces por su parte estaba bien la cosa. Y entonces, bueno, como hicieron promesa, pero hicieron promesa de mantenerse castos y de entregarse al Señor, según dice eso es la leyenda. Y entonces empezaron a convertir gente y convierten a un tal Claudio, que incluso era el que estaba condenando a los que la leyenda dice que convirtió a todos los soldados de la cárcel donde los tenía. Bueno, finalmente van a ser enviados a la Vía Salaria y ahí en la Vía Salaria van a ser enterrados vivos. Fíjense que hay representaciones de ellos ya de la Edad Media en la que salen cortándoles la cabeza, decapitándolos, pero realmente lo que dicen las leyendas es que fueron enterrados vivos. Bueno. Estamos alrededor del año 283, por lo tanto ya habían comenzado las persecuciones generales, que no fue que fueron desde el 350 en adelante hasta el 303, ¿no? Sino que hubo momentos en los que hubo pausas, pero este es uno de los momentos de la persecución. Bueno, la iglesia sigue siendo perseguida, no nos engañemos, la iglesia sigue teniendo muchas dificultades y seguimos viviendo no solo en Nigeria, en muchísimas otras partes. Miren, la institución más perseguida del mundo es la iglesia. Sí, perdónenme, los cristianos en general, claro que sí, porque no nos incluimos únicamente los católicos, pero en el caso de la Iglesia Católica es la institución más perseguida. Vamos a las lecturas del día de hoy, que son un poquito larguitas, ¿eh? Entonces, la primera lectura, comenzamos a leer el capítulo 8 de la carta a los romanos. Para mí, la joya de la corona, no de la corona que se robaron allá en el Louvre, sino realmente de todo el desarrollo paulino, de todos los escritos paulinos, realmente esta es la cumbre, ¿no? Vamos a leer 5 días, sí, creo que sí alcanzamos, porque la otra semana, 4 días, sí, todavía estaremos dentro de 30, sería 30 de octubre, así que sí, creo que alcanzaremos a leerlo. Bueno, vamos, entonces, Romanos, capítulo 8, versículos del 1 al 11. Hermanos, ya no hay condenación que valga contra los que están unidos a Cristo Jesús, porque ellos ya no viven conforme al desorden egoísta del hombre. Pues, si estamos unidos a Cristo Jesús, la ley del Espíritu vivificador nos ha librado del pecado y de la muerte. En efecto, lo que bajo el régimen de la ley de Moisés era imposible por el desorden y egoísmo del hombre, Dios lo ha hecho posible cuando envió a su propio Hijo, que se hizo hombre y tomó una condición humana semejante a la nuestra, que es pecadora, y para purificarnos de todo pecado condenó a muerte al pecado en la humanidad de su Hijo. De este modo, la salvación prometida por la ley se realiza cumplidamente en nosotros, puesto que ya no vivimos conforme al desorden y egoísmo humanos, sino conforme al Espíritu. Ciertamente, los hombres que llevan una vida desordenada y egoísta piensan y actúan conforme a ella, pero los que viven de acuerdo
acuerdo con el Espíritu, piensan y actúan conforme a este. Las aspiraciones desordenadas y egoístas conducen a la muerte. Las aspiraciones conforme al Espíritu conducen a la vida y a la paz. El desorden egoísta del hombre es enemigo de Dios. No se somete, ni puede someterse a la voluntad de Dios. Por eso los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su Espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos, también le dará vida a sus cuerpos mortales, por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ok. Vamos por partes, porque el texto es denso, sin duda. Pablo ha venido hablándonos de qué es lo que nos salva. Si se acuerdan, ayer hablaba del cuerpo, de la sarx, de esta debilidad. ¿Quién me librará de este cuerpo? Decíamos ayer, la gracia de Dios. Bueno, ahora entonces empieza a desarrollar esta idea, la profundiza, la amplía, de tal manera que ya no queda duda, ¿no? O sea, está poniendo Pablo el espíritu a la carne. Eso es lo que está haciendo Pablo, poniendo las fuerzas de este mundo, las apetencias de este mundo, las inclinaciones de este mundo, pero también aprovecha Pablo de una manera muy sutil, pero bella, no tan sutil, directa diríamos más bien, para hacernos ver, ok, la ley de Moisés ya cumplió con su misión. O sea, la ley de Moisés, cumplir la ley, cumplir la Torah, no nos alcanza la salvación que nos puede venir únicamente de Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. O sea, aquí no hay que andarle dando tanta vuelta al asunto. El tema es que el Redentor, el que ha vivificado, el Espíritu que ha vivificado a Cristo, que le ha resucitado, ese es el único que puede vivificarnos, en este sentido, darnos la vida en plenitud. Nada más. O sea, es decir, no puede haber nada ni nadie que pretenda darnos lo que Cristo nos puede dar, porque nada nos puede dar lo que Él nos da. O sea, así de sencillo. O sea, Pablo no se anda por las ramas. O sea, ahora que nosotros, si el Espíritu habita en ustedes, por eso la insistencia, ¿no? Y ahora espérense que estamos en el capítulo 8, ¿no? Hay que desarrollarlo completo, ¿no? Acuérdense que hay una belleza, el Espíritu que gime dentro de nosotros con dolores de parto, lo vamos a escuchar la otra semana. Porque claro, el pecado que ha sometido a la humanidad, que ha sometido por sus manejos, sus manipulaciones, ahora ha sido destruido con la muerte de Cristo en la cruz, por la obediencia de Cristo. Y entonces el Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, nos resucitará a nosotros, nos vivificará. Insisto en este término porque me parece que es muy bello, es hablar de la verdadera vida. O sea, no una sobrevivencia, una subsistencia. No, estamos hablando de la vida en plenitud. La vida en plenitud solamente la puede dar el Espíritu de Dios. Solamente la puede dar el Espíritu de Cristo. Y noten cuántas veces hay esta indicación, llamémosle, no solo cristológica, sino trinitaria. Es la insistencia de eso. Pero a mí me gusta, y creo que es conveniente subrayarlo, el término que dice, los que viven en el desorden. Y lo repite varias veces, ¿no? Porque los cuerpos, los que han vivido sometidos al desorden, pues esos no pueden alcanzar por sí mismos. Los que llevan una vida desordenada y egoísta, pues piensan y actúan conforme a ella, pero no pueden en su desorden. Y aquí no estamos hablando del desorden que tengo yo ahorita aquí sobre el escritorio. Estoy hablando del desorden que viene bueno, piensen, no hay norte, pues. No hay norte, estoy señalando bien porque aparece que es el norte. Ya, es decir, no hay este sentido de que la brújula moral empiece a funcionar, porque la perdemos. La brújula moral empieza a girar de una manera terrible y eso es el problema, ¿no? Cuando no hay una rectitud de intención, una rectitud de meta, una rectitud, llamémosle, esta manera propia de mantener la opción fundamental orientada hacia ella, ¿sí? O sea, todas nuestras opciones orientadas hacia lo fundamental, orientadas a la sindéresis, se diría también en el mundo de la moral, o sea, la rectitud, el camino recto, el pensamiento de manera correcta. Solo el Espíritu no puede dar. Sino el resto es desordenado. Vamos al Evangelio, ya lo leímos, sí, lo leímos hace varios domingos. Yo siempre que me topo con esto, que voy a ir a buscar qué domingo fue, digo, esa es mi intención, y luego se me olvida. Y entonces empiezo a grabar, y ya cuando empiezo a grabar, oigan, se me va. En mi pueblo dice, se me ve el pájaro. Empieza a volar y a revolotear.
Lucas, capítulo 13, versículos del 1 al 9. En aquel tiempo algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario: ¿piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no, y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en un viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año, voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, aquí hay varios elementos que tenemos que considerar. No se les olvide que ayer habíamos terminado el texto del capítulo 12, los últimos versículos, pues, con el tema de saber discernir. A ustedes que saben distinguir, ¿se acuerdan que hablamos mucho de meteorología ayer? Bueno, entonces que saben distinguir cuando viene una nube, es lógico, ¿no? En Israel, cuando apuntaba una nube del poniente, o sea, venía del Mediterráneo, entonces ahí iba a llover, eso era claro. Y cuando venía el calor, pues del sur, el Sirocco, ¿no? Y venía del desierto del Negev, y entonces, claro, entonces sabían interpretar. Entonces ahora, digámoslo así, esto es una práctica de lo que es el discernimiento. Cuidado, aquí tampoco Jesús apunta como que se trata de que la muerte es un castigo. Si ustedes no se portan bien, les va a caer otra torre igual que la que les cayó a aquellos 18 en la torre de Siloé. No está diciendo eso, ¿eh? Y cuidado, porque ahí, ya les digo, a veces hay unas interpretaciones que vuelve a utilizar el término kairos. Vuelve a utilizar el término tiempo, pero entendido como tiempo de gracia, como oportunidad, momento decisivo, tiempo oportuno, como lo quieran ver. No es tanto, bueno, aquí en este caso podría verse como un tiempo de prueba, ¿no? Pero cuidado, es decir, las cosas que pasan deberían de mí, yo lo digo en todas las homilías que hago cuando celebro un funeral, es que toda muerte es un reclamo. Toda muerte es una oportunidad, nos hace ver, ok, ¿y yo cómo estoy? Pues no importa que murió en un accidente, no importa que murió rodeado de toda su familia después de una enfermedad larga o murió en su sueño, durmiendo. No, o sea, toda muerte es un reclamo. Y entonces Jesús aprovecha esta situación para hacernos ver. O sea, y fíjense, es interesante porque le fueron a contar a Jesús de estos hombres que estaban sacrificando, ¿cómo se llama? En el templo, la sangre, la jaima en griego, ¿no? Y que se mezclaron, emixen, hubo una mezcla, aquí el sentido sacrificial, ¿no? También estos galileos fueron sacrificados. Pero bueno, no va ahí el tema. El tema es, ustedes piensan, dice Jesús, que porque estos eran más pecadores, amartholoi, ya es decir, más pecadores. Acuérdense que la hamartía, el pecado es cuando usted tira la flecha, y no apunta al lugar donde no pega, ¿verdad? Donde no pega en el círculo, en el bullseye. Si no pega usted en el circulito rojo, digamos, que estoy pensando en el tiro a dardos y de dardos y demás, ¿no? O sea, usted no pega en el blanco. Es que no me gusta mucho decir eso de blanco. Pero en fin, y eso es, ¿no? Volvemos a lo de la brújula espiritual. O sea, cuando usted no la tiene bien ordenada, eso ahí viene el pecado, pues. Ese es el desorden produce pecado. Entonces, bueno, ¿ustedes piensan que son más pecadores estos que aquellos? No, para nada. Ya, porque han sufrido, y utiliza el verbo, ahí es pasco, es sufrir, es el padecer, ¿no? Bueno, y entonces, claro que no, insisto, sigue el discernimiento. Y aquellos otros, si ustedes no se metanoete, no se convierten, metanoeo, ¿no? El cambio de mentalidad, el cambio de corazón, de hecho, ustedes van a perecer de la misma manera. No significa de la misma manera entendida como la pérdida de la vida por un accidente, repito, sino que, hombre, ustedes van a perecer, o sea, de la misma forma. La muerte la tenemos como en el banco, ¿ok? Y no en un banco que va a quebrar, sino que las tenemos, desde el momento que nacemos, nuestra única certeza es que nos vamos a morir. Bueno, entonces, que sepamos discernir para aprovechar cada circunstancia de la vida, porque el tiempo, ¿se acuerdan ayer? Arréglate con tu adversario mientras van de camino, cuando te lo llevan arrastrado a usted, a donde el juez, y entonces arregla mejor en el camino, ¿no? Bueno, la higuera, en este caso, que la higuera es la imagen de Israel también, ¿no? Tiene una oportunidad, pues no la desperdicie.
Es que ese es el problema nuestro, ¿no? Pues ha venido el Señor, no 3 veces, ha venido miles de veces a buscarnos y seguimos nosotros más estériles que a saber qué, sin producir nada más que vergüenza. Y ahí es donde viene el problema. Entonces, por eso el Señor nos está hablando de oportunidades. Eso es buen discernimiento, ¿no? Usted sabe medir, se da cuenta lo que acontece. Le da un par de cachetadas, lo despierta, vamos, adelante. O sea, usted póngase las pilas, usted póngase a actuar, porque si no, entonces, ¿qué significa? Miren, el Señor abona, el Señor sigue buscando, la palabra nos abona, la Eucaristía, los sacramentos, la fe, la oración, la Biblia, todo eso abona. Pero algunos de nosotros, ¿verdad?, parecemos como más resequitos que a saber el qué. Cuidado, porque el tiempo es oportuno, el tiempo es gracia, el tiempo es el momento que Dios nos da, el momento decisivo, el momento para decidir. Entonces, claro, ustedes dirán, padre, pero ¿y cómo va a ser la higuera? La higuera no decide, es una imagen, ¿no? Es una imagen para que nosotros nos demos cuenta que si hasta a la higuera le dan una oportunidad, no la desperdicie la suya, oiga. Les invito a hacer oración que tiene que ver precisamente con la higuera. No es la primera vez que vienes y que la higuera muestra sus hojas arrogantes, verdes, grandes, ásperas, sin fruto, engañándote. Sabes que ocupa terreno fértil, que sudaste y te deslomaste cuidándola para que diera los higos mejores, inútilmente. Y aunque tienes ganas de cortarla, tu corazón hortelano se resiste. Le cavarás la tierra, le echarás abono, nuevamente. Déjalo un poco más, déjanos un poco más. Déjame un poco más, Señor, y cuídame. Amén. Señor, esté con ustedes. Y les bendiga Dios por intercesión de los santos mártires Crisanto y Daria, Él que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz fin de semana para todos.